menos de 60 días de que se celebren estas primarias, estamos viendo movimientos, alianzas, estamos viendo cercanías entre candidatos, entre partidos, pero no es algo ajeno nada más al mundo de la primaria, al sector de la plataforma unitaria. Fuera de la plataforma también otras organizaciones vienen marcando algunos movimientos, buscando precisamente cómo recomponerse de cara a 2024 y mucho se habla de la unidad, del antecedente del 21 de noviembre y lo que significa que toda esa suma de las dos oposiciones es mayor a la suma del oficialismo, pero lo que vemos es una oposición que sigue creciendo en opciones. Desaparece la Alianza Democrática, se crea una nueva coalición. Pero no todos de lo están que en esa queda, coalición. no, de esa coalición sale Cambiemos, que es el partido de Timoteo. Que y todavía sale... dice que Carri no es su candidato. Ojo, se toma la foto, pero dice que no lo es. No, Timoteo, mira, si algo debo de reconocer además que de un amigo a quien aprecio muchísimo, es un hombre demasiado inteligente en la política y sabe jugar muy bien política. Entonces ellos crean una especie de coalición también que se llama Vamos, donde está el Lápiz, Cambiemos y Avanzada Progresista. Es decir, lo que era la alianza pierde dos partidos importantes como Avanzada y Cambiemos, porque el Lápiz nunca estuvo dentro de la alianza. Pero además entonces tú dices, bueno, todavía queda por allí corriendo el fantasma del outsider, porque ese fantasma, te adelanto a ti aquí en tu programa y a nuestra audiencia, no ha muerto. Todavía hay sectores reuniéndose, organizándose, sobre todo sectores empresariales, sectores que tienen que ver con la sociedad civil, que se están organizando y que están tratando de buscar su propio camino. Entonces, pero ya no es Benjamín, ya no es Benjamín ese outsider. Sin duda alguna. Porque también va, por cierto, hasta el final, es otro que no mencionamos ahí. Lo que pasa es que fíjate que Benjamín primero, para poderlo tomar en el análisis, él estaba en el análisis hace 2 meses atrás, pero ahora él tiene que comenzar literalmente de cero, él tiene que empezar de nuevo y hay que ver, bueno, si convence, hay que ver si puede recuperar el terreno que había avanzado, pero en todo caso, incluso Benjamín no es un outsider. Ya la gente lo siente como alguien incluso, al contrario, le tienen estigma, porque sienten que es un oportunista que se lanza cada vez que necesita, entra a la política, entra y sale de la política. O sea, lo ven como una persona que no ha sido consecuente dentro del espacio político. Por eso es que el outsider debería ser, o en teoría es una persona que no ha intentado, que no ha estado involucrado en procesos políticos anteriores. Y quedan, por supuesto, varias opciones. No hemos hablado de Acción Democrática, que tiene como 8 candidatos, creo... Primero Venezuela, Juan Carlos Alvarado, es decir, hay una... Primero Venezuela tiene su candidato, que es José Brito, ellos están bien definidos ahí, pero yo creo que de esa coalición no pueden ir todos, porque si, imagínate, todavía no sabemos si de Acción Democrática se define, Acción Democrática tiene varias opciones, pero las dos candidaturas más fuertes son las de Luis Eduardo y la de Bernabé. Y la de Bernabé, claro. Pero entonces, lo que salga de allí, más Juan Carlos Alvarado, más Bertucci, más José Brito. O sea, todos ellos no pueden ir a una elección. Porque imagínate tú, entonces, ¿cuántos votos va a sacar cada uno? 50.000 votos cada uno. O sea, eso es terrible. Entonces, de este lado tienes todo un archipiélago. Y del lado de lo que era él, venimos de G4, G3, G2, G1, ya yo no sé qué más nombre ponerle a ese sector de oposición. Ahora también se reconfigura con la alianza Capriles-Rosales. Vamos a ver con qué alianzas termina Prosperi. Una de las grandes apuestas es ver si Prosperi termina ganándose la nominación de Fuerza Vecinal, por ejemplo. Y de Henry Falcón, que también se especula que lo pueda apoyar entonces en el futuro. fíjate todos los archipiélagos que se van creando. La gran pregunta para el televidente es, ¿tú crees que después del proceso de primaria todos ellos se van a agarrar la mano como las hermanitas de las Carmelitas y vamos juntos como hermanos? Por eso la profecía se cumple, y permíteme y discúlpame que sea repetitiva en esto. La profecía se cumple. Desde el inicio yo les recomendé que fuesen a un cónclave, que buscaran la ayuda del Vaticano, que se reunieran, que fueran al consenso, para que de verdad se creara una atmósfera unitaria alrededor de un proyecto. Ahora, ¿qué va a suceder? La profecía cumplida. Se van a fragmentar más, se van a dividir más. Pero además, entramos a un callejón oscuro del cual tengo que advertirle a la gente. La primaria. El escenario político de cara al 2024 tiene mucho que ver con lo que ocurra con la primaria. 2 escenarios. Si no hay primaria, es más fácil enredar el entuerto. Y si hay primaria, la cosa se va a poner muy difícil. Porque si María Corina Machado, que las encuestas la dan de favorita dentro del proceso primario, y esto es importante que nuestra audiencia lo sepa,
Una cosa es medirte dentro de la primaria y otra cosa es medirte como una candidata nacional. Son dos cosas diferentes. Claro. Pero ella aparentemente pareciera ser una de las que tiene más posibilidades de ganar la primaria. Si la gana va a ser un Dicen desastre. las encuestas. Dicen esas encuestas, yo lo dudo. Yo siempre he dicho que la encuesta es una foto de un momento, no es la película completa. Y además, yo no debería decir estas cosas, Carlos, pero tú No, me claro, llevas. pero es Las que la encuestas idea, la gana el que la paga. Para que la gente escuche y se arme un criterio. Pero fíjate, si ella gana, Ujú. va a ser un desastre. Y si pierde, va a ser también un desastre. Porque si ella pierde, ella va a decir que le hicieron fraude, porque ella lo primero que va a sacar es todas sus encuestas de mega análisis que la dan con el 80%. Las encuestas de mega análisis dicen que María Corina gana con el 190%. O sea, como ellos dan unos números tan locos, unos números que ni siquiera existen en la escala numérica para medir una primaria. Bueno, ella va a decir, pero aquí están todas las encuestas. Si yo era la favorita, si yo era la ganadora, pero ella no termina de decirle a su gente y a la comunidad internacional y a los norteamericanos a quienes ella le vende su proyecto, de que una primaria la gana quien tenga maquinaria. Y María Corina nunca ha ganado el partido María Corina, que además no existe. Ese partido no existe legalmente en el CNE. Legalmente no es una organización política. No, ella tiene el nombre, todo, pero esa organización del CNE no existe. Pero como organización ni como partido jamás ha ganado ni siquiera una junta de condominio. Entonces, no tiene estructura, que es fundamental, sobre todo para unas primarias tan tramposas como esta, con una nucleación que yo no sé quién la entiende. Por ejemplo, en mi pueblito, Punta de Mata, los votantes de la escuela Alberto Rabel van a ir a votar en una casa que queda a 100 metros de la escuela Alberto Rabel de la familia López. Hay centros de votación que son en canchas, en veredas, en sectores a cielo abierto, en sectores donde realmente yo dudo que María Corina tenga estructura, pero más allá suponiendo de que las tenga. Claro, pareciera que se reduce un escenario netamente de movilización, ¿no? Porque totalmente. al no estar los centros... Y en ese escenario, es donde busca Rosales, Capriles, esas alianzas. Me disculpan, pero ese escenario lo gana el señor Prosperi con la maquinaria DECA. No hay que menospreciar la maquinaria de Un Nuevo Tiempo, aunque es muy regional todavía esa maquinaria. La maquinaria de Rosales es muy dura en el estado Zulia. De hecho, yo dudo que a Rosales en algún momento le ganen una Claro, pero con una el Zulia elección solo allá. no se gana. Claro, y PJ no es menos cierto que PJ es un partido que viene disminuido, ¿no? Es un partido que ha sufrido un desgaste, que bueno, puede recuperarse. Que perdió su bastión, que era Miranda, además. Totalmente. Entonces, para mí el favorito a nivel de estructura es Prosperi. A nivel de encuesta dicen que es María Corina. Pero María Corina pierde y créeme, desde ya te digo que va a estar cantando fraude. Entonces al final del día, ¿qué show va a ver la gente? ¿Qué va a ver la gente? Si la gente la gente que quiere cambio político, lo que estaba esperando más bien era una opción, un proyecto unitario de la oposición para poder entonces ganarle al oficialismo. Eso no lo vamos a ver, eso no lo vamos a tener con las primarias. Allí tienen, hablemos de la data. No, regístrese, búsquese aquí. Hay que explicarle a la gente. Esa data que está utilizando la Comisión Nacional de Primaria es la data del CNE, por eso es que hay mucha gente que dice, pero yo soy chavista, yo no voy a votar en la primaria, y hay gente que dice, yo soy opositor, no voy a votar en la primaria y aparezco, porque están utilizando la base de datos del CNE. La pregunta es, la Comisión Nacional, el señor Casal le pidió de oficio, formalmente al CNE que le facilitara esa data, número 1. Número 2, ¿se auditó esa data o eso es un CD de esos quemaditos de data de CNE que te la venden por ahí, incluso en los pasillos de la UCB o te la venden en la calle? Están haciendo un uso indebido de eso. Y hay mucha gente en mi Twitter hoy diciendo, bueno, pero es que esa data es pública. Esa data es pública cuando está administrada por la autoridad electoral, que en este caso es el CNE, que de hecho tú te puedes meter en la página del Consejo Nacional Electoral. Colocas tu cédula y ahí vas a salir. A ver esa data. Entonces esa data es pública en manos de la autoridad electoral, pero la Comisión Nacional de Primaria no tiene ninguna potestad ni legal, ni constitucional, jurídica, de ningún tipo para poder hacer uso de esta data, al menos que esté autorizado con el aval del Poder Electoral. CNE. Entonces siguen dando vueltas en una cantidad de errores que lo que hizo fue devorarse, porque ahora hay que señalarlos, tienen que devorarse la única oportunidad que tenían de generar un cambio político, ellos la enterraron.
Muchísimas gracias. Ay, Indira, no, se nos acabó el necesitamos un tiempo, programa más necesitamos largo. la hora completa con Indira Urbaneja, siempre dispuesta aquí a darnos su visión respecto a lo que ocurre en el país. Nos toca hacer una pausa, al regreso seguimos con más de nuestro espacio. Recuerden, @en contexto piso y @Carlos Peñalosa.